Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un pescado que a algunos igual os suena y a otros no sabéis de lo que estamos hablando. Se trata de la tilapia, qué es y si es seguro su consumo. Los que tengáis niños en edad escolar, seguro que habéis oído hablar de la tilapia, porque es un pescado que de repente, un día, apareció en los menús escolares y claro, muchos padres pues no sabíamos muy bien qué tipo de pescado era ese y claro, vamos a investigar, ¿no?, un poquito acerca de la conveniencia o no de su consumo y de por qué se está utilizando. La tilapia, bueno, y esto igual os suena a otro pescado que se utilizaba también anteriormente, que de repente apareció en los mercados y que igual que apareció, casi desapareció. No 100%, pero la verdad es que su consumo ha bajado, ha disminuido bastante. Se trata del panga. De todos estos pescados hablaremos poco a poco para que vayamos sabiendo si realmente nos interesa o no su consumo. La tilapia es un pescado blanco y además prácticamente no tiene espinas, se comercializa ya limpio, es decir, en filetes más o menos grandes, en fresco o en congelado, ultracongelado, es decir, es muy cómodo de utilizar, sobre todo en restauración colectiva, los comedores escolares, por ejemplo, y en otros lugares también, pero bueno, quiero decir que a nivel de restauración colectiva nos quita mucho trabajo, no tenemos que limpiar, no nos tenemos que preocupar de las espinas, tiene un sabor bastante neutro, yo diría que no sabe prácticamente a nada, pero eso permite cocinarlo de muchas maneras diferentes. Rebozado, que es una elaboración que a nivel de restauración colectiva da mucho juego, porque se puede preparar con antelación o en salsa. ¿Qué ocurre también? Pues algo parecido, ¿no? Yo dejo el pescado preparado por la mañana, lo mantengo caliente hasta la hora de servirlo y como tiene salsa o está rebozado, pues se seca menos, llega en mejor estado al consumidor final, que en este caso podrían ser nuestros hijos en el colegio. Como no tiene espinas apenas, bueno, pues es muy bueno también para los niños. No nos tenemos que preocupar de limpiar ese pescado, especialmente en el caso de niños pequeños. Que a veces, bueno, pues hay ciertas dificultades a la hora de servir algunos tipos de pescado porque existe el riesgo de que se atraganten, por ejemplo, con las espinas del pescado porque no tienen habilidad suficiente para limpiarlo. Bueno, pues esta tilapia es un pescado que tiene su origen en China principalmente, también en otros países, pero China es actualmente el mayor productor de tilapia a nivel mundial. Es un pescado evidentemente de piscifactoría que se produce masivamente, en grandísimas cantidades. ¿Qué ocurre cuando el cultivo de pescados es masivo? Se realiza, como os digo, en gran volumen. Pues que muchas veces ese volumen de peces en un tanque o en un lugar donde están creciendo dificulta, por un lado, su alimentación, dificulta también su cuidado. Aparece mayor número de enfermedades en esos peces. Esto generalmente nos lleva al uso de antibióticos o al uso de sustancias que previenen esas enfermedades. Además, si esos pescados están muy concentrados, pues hay una mayor contaminación dentro de esos tanques. Generalmente se deberían seguir unas prácticas adecuadas para que la higiene y que todo fuese perfecto, pero claro, una cría intensiva de pescados en poco tiempo, porque lo que se busca es que alcancen el mínimo tamaño comercial en el menor tiempo posible, es decir, se ceba a esos peces también para que crezcan más rápido.
para cebar a los peces les tenemos que dar comida fácil de consumir, que la coman fácil y rápido. Piensos sería lo más fácil. Por lo tanto, la composición nutricional de los pescados depende también de cómo hayan sido alimentados. No es lo mismo que un pez se alimente de algas, de krill, de pequeños crustáceos, de lo que encuentra flotando en el mar, que se alimente a todo correr de los comederos de pienso. No sé si habéis visitado alguna vez o habéis visto un documental o algunas fotografías de las piscifactorías. Hay muchísima diferencia entre las peceras, los tanques donde se crían los peces a nivel intensivo o otros lugares donde se crían pues con un poco más de mimo, ¿no? Para obtener un pescado de mayor calidad. Este no es el caso, generalmente, de la tilapia, y eso evidentemente afecta también a nivel nutricional. Por un lado, la tilapia, como todos los pescados blancos, es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico. De ahí que se utilicen también, bueno, pues, esos filetes de tilapia como fuente de proteínas en la dieta. Y es que además tiene un contenido muy bajo en grasa. Pues alrededor de un 20% de proteínas y alrededor, vamos a poner, de un 3% de grasas. Una composición nutricional muy buena, ¿no? Podríamos pensar, pero no todos son proteínas y grasas en la dieta. Y por ejemplo, los análisis realizados en la tilapia a veces nos indican que el contenido en mercurio que contienen esos peces sería equivalente a peces de gran tamaño, es decir, aquellos que estarían desaconsejados en su consumo, por ejemplo, en la población infantil o en embarazadas o en población de riesgo de acumulación de mercurio. Por lo tanto, tenemos total seguridad para el consumo de la tilapia en el caso de los niños. Pues yo pondría un gran interrogante. Probablemente tendríamos que revisar, ¿no?, un poco todos aquellos análisis que se van haciendo a estos pescados cuando se importan. A nivel ecológico, podríamos decir, es poco sostenible, o vamos a decir que no es un pescado que nos resulte interesante. Ya sabéis que siempre se recomienda consumir pescados o todo tipo de alimentos, a ser posible, de cercanía, para evitar pues esos traslados. Pues imaginaros un pescado, esta tilapia, que viaja desde China hasta España. Bueno, pues son kilómetros de avión, de transporte, de mantener ese pescado frío, es decir, todo lo que implica ese transporte o esa manipulación, pues son kilómetros y kilómetros y horas y días. Por lo tanto, mejor si nos comemos las sardinitas que se hayan pescado pues el día anterior en un puerto cercano. Ya, pero hay sitios donde no hay puertos cercanos. Yo os podría decir que al menos en España, en Madrid, por ejemplo, que no tiene costa, es donde se come el mejor pescado y llega fresco a diario. Así que ahí también tendríamos, bueno, pues que valorar la conveniencia de diferentes pescados. ¿Qué ocurre? Pues que esta tilapia, además, al ser alimentada con piensos, podría tener una acumulación superior de ácidos grasos omega 6 en lugar de omega 3, que es lo que nos interesa del consumo de pescado. Y ahí estaríamos pues alterando también un poquito aquello que tenemos relacionado con el consumo de pescados. Esto podría ocurrir en todos los pescados de piscifactoría, que evidentemente, dependiendo de dónde se hayan producido, tendrán mejor o peor calidad. Si tuviéramos que valorar, ¿no?, la calidad de la dieta de los comedores escolares, por ejemplo, que incluyen tilapia entre sus pescados, pues si, por ejemplo, a mí me dicen que la tilapia es el único pescado que se sirve cocinado de maneras diferentes, pues hombre, la verdad es que podría no ser muy adecuado, especialmente hablando de niños. Si esa tilapia se consume esporádicamente y hay otros pescados que también forman parte
de la dieta o de esos menús escolares, bueno, pues en esos casos igual podríamos estar un poquito más tranquilos. Pero aún así, estos pescados que vienen tan de lejos, que no sabemos muy bien cómo se producen, porque la legislación de los diferentes países es específica y en algunos casos, bueno, pues se pueden tolerar, ¿no?, ciertas prácticas que en otros países no se tolerarían. Y cuando recibimos ya el pescado limpio, ultracongelado y listo para utilizar, pues a veces esos análisis o esos controles pueden pasar por alto algunas prácticas que no se aceptarían en el lugar que recibe ese pescado. Bueno, en estos casos, ya os digo que hay otros pescados de similares condiciones, a pesar de que lleven, vamos a decir, tanto trasiego, como os he dicho, pues se producen en China y se consumen en un montón de países, tienen un precio muy económico. Y esa también es una de las razones por las que se incluyen con mayor abundancia en esos menús de restauración colectiva. Os he hablado de los niños, pero imaginaros en los hospitales. Los hospitales también son lugares donde come a diario gente de riesgo, gente muy sensible a ciertas sustancias y por lo tanto habría que valorar realmente la conveniencia o no de la utilización de este tipo de pescados. Y hay gente que dice, mejor esto que nada de pescado. Bueno, tenemos otros pescados también bastante más baratos, bastante más seguros y de mejor calidad nutricional que podríamos incluir fácilmente también en la dieta. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si no habíais oído nunca hablar de la tilapia, bueno, pues igual ahora empecéis a investigar un poquito y os fijáis en los menús. Y por supuesto espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.